Hola, hoy quiero utilizar este juego como un vínculo para mostrarles algunas cosas que a mí me parecen interesantes. Así es que aquí vamos. Aquí estoy pasando enfrente de uno de los edificios icónicos de la ciudad, el Estadio Azteca. Este ha sido testigo de eventos muy importantes, como pueden ser la final de la Copa del Mundo, o los Juegos Olímpicos, o conciertos de artistas muy reconocidos como Michael Jackson o U2, entre muchísimos otros. Una de las cosas que me gusta mucho es que los artistas urbanos han plasmado estos eventos importantes en las paredes exteriores del edificio. Y entonces cuando tú pasas por afuera, puedes recordarlos. Vengo llegando aquí a la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy vengo con dos objetivos. El primero es mostrar un poco cómo es aquí la facultad, que vean pues todo lo que a mí me gusta de ella. Y el segundo objetivo es reunirme con un experto biólogo que nos va a ayudar a entender algunas de las cuestiones que podrían estar relacionadas con el juego y pues animarlos a que si les gusta la ciencia, pues vengan por acá. Estamos aquí en el laboratorio de Biología molecular y genómica. y estamos con el maestro Daniel Ochoa, que nos está haciendo el favor de apoyarnos con esta información relativa al juego. Pues muchas gracias por recibirme aquí. No, al contrario. Estoy viendo que tu laboratorio en el que están aquí trabajando todos está súper padre. Gracias, Entonces, gracias. para los que les guste la investigación, pues hay que... Por favor, acompáñenos, ayúdenos a mejorar la ciencia. Exacto. Bueno, aquí voy directo con las preguntas que te quería hacer. Claro. En el juego viene el término epidemia. ¿A qué se refiere una epidemia? Claro, una epidemia es cuando una bacteria, organismo infeccioso, empieza a desarrollarse en más de una persona y empieza a haber un contagio. Un contagio en una comunidad es cuando empezamos a hablar de una epidemia. Generalmente tiene que ver también con la velocidad en la que se está transmitiendo en la infección. También nos estaría hablando de una epidemia.
Bueno, otra de las cosas que vienen en el juego es el término outbreak. ¿Cómo lo podrías traducir o qué Claro, significaría? outbreak sería una definición en español como brote epidemiológico, que es a lo que conocemos como el punto de inicio de la epidemia, y es cuando nace y empiezas a ver la infección justamente en cierta velocidad en varias personas de la comunidad, ¿no? En ese momento es cuando estamos hablando de un outbreak o de un brote epidemiológico. ¿Me permites mostrarte unas ilustraciones que Claro. tengo acá? Am, Mira, estas son las tarjetas de las enfermedades que vienen en el juego. ¿Crees que las ilustraciones pudieran venir inspiradas de alguna otra cosa? Sí, bueno, aquí vemos un diseño bastante caricaturesco, pero al parecer sí podrían representar ciertos tipos de bacterias. O sea, por ejemplo, aquí podemos tener una bacteria o una especie de animal, como una tenia. En este caso tenemos un virus como el del VIH sería algo parecido a esto. Este sería un protozoario o una bacteria también, un ciliado. Y en este caso podríamos tener una célula en metástasis o algo similar a una amiba, ¿no? Entonces son muy bonitas las caricaturas, no son realmente así, pero sí tienen una representación bastante interesante, bastante similar. Gracias. A la hora de que me estabas hablando de esto de la transmisión y eso, ¿existe alguna forma de medirlo? Claro, hay una tasa de evolución de la epidemia, a lo que conocemos como tasa epidemiológica, que es justamente empezar a calcular qué tan rápido se está transmitiendo el organismo, qué tan infeccioso está siendo y qué tanta mortalidad está produciendo en la población. Que no es lo mismo que tengamos mucha velocidad, pero mucha mortandad también, entonces se termina la epidemia, termina la transmisión del organismo rápidamente, a tener uno que no sea tan mortal, pero que sí sea muy infeccioso, ¿no? Y entonces se transmite rápidamente, pero no nos termina de matar a nosotros, a los humanos, ¿no? Claro. Y entonces, esto es lo que podría diferenciar a una epidemia de algo más grande. Claro, sí, bueno, realmente esos valores, cuando se empiezan a calcular, hay modelos matemáticos que los explican. Si empiezo a ver una fase logarítmica muy alta y empiezo a observar que varios organismos dentro de diferentes comunidades, incluso ya en diferentes países o lugares del globo terráqueo, ahí es cuando ya empezamos a conocerla como una pandemia, ¿no? Que es el verdadero miedo al que le tenemos los humanos de tener una pandemia más que una epidemia, porque las epidemias podrían ser controladas más fácilmente, pero una pandemia ya es algo global, ¿no? Y ya se empieza a extender en muchas partes del mundo. Ok, entonces hay un límite así que se pueda ver de entre cuando es una epidemia y cuando es una Sí, pandemia. es relativamente subjetivo eso. Lo que consideramos como pandemia es más en el momento en el que el organismo, la infección se empieza a ver en diferentes países, ¿no? Esa es la que tomamos como una pandemia. Ha habido algunos casos como el más reciente, el del H1N1, la influenza en México. Se empezó a considerar una pandemia en el momento en el que empezamos a ver que había más países como Italia, como Estados Unidos, en los que se presentaba también, ¿no? el virus. Mientras era una cuestión interna, pues se consideraba nada más una epidemia. Y por último, ¿existe, por lo menos teóricamente o algo así, alguna posibilidad de que en realidad una enfermedad o un agente pudiera exterminar completamente a... Claro que sí, ese es realmente el miedo, ese es el gran trabajo que tienen los epidemiólogos, perdóname. Enterarse de cuándo están surgiendo estas infecciones, qué tanta mortandad, qué tanta velocidad de reproducción, de transmisión tienen, y detectarlas antes de que se conviertan en pandemias para que sean más difíciles. Y por supuesto, al momento de presentarse una pandemia, entra el gran miedo de que se extienda por todos los organismos de este globo y nos lleve, en caso de que sea una enfermedad muy mortal, como podría ser el ébola, que estuvo recientemente también en voz de todos, que se pudiera empezar a matar a toda la gente y exterminar nuestra especie, ¿no? Entonces sí, yo creo que cualquier biólogo que se respete puede entender que las pandemias no son cosa de broma, son cosas preocupantes para la especie humana y tenemos que estar atentos de que no vaya a haber una evolución del organismo tal que nos lleve a la extinción, ¿no? De todos los organismos. Eso ha pasado muchísimas veces antes en la historia de los organismos.
de la vida, se ha visto especies que desaparecen por epidemias. Hay teorías de que los dinosaurios se extinguieron, incluyendo el meteorito y toda esta cuestión del calentamiento global, también por epidemias bacteriológicas o de virus. Entonces ya hemos visto algunos casos en los que hay extinciones masivas por culpa de microorganismos y por pandemias, ¿no? Entonces sí es algo de lo que tenemos que tener miedo. Pues es algo de igual real. forma, claro, de igual forma, en el caso humano tenemos el ejemplo claro de la peste negra, la peste bubónica, que se dio en la Edad Media, en la cual prácticamente la mitad de la población humana desapareció, ¿no? Entonces, igual, y hay gente que teoriza que lo de la peste bubónica no acabó con todo el planeta porque no tenían estas relaciones de contacto. O sea, era mucho más difícil que se transmitiera a través de las poblaciones, exactamente. No teníamos estos medios de transporte que nos llevan al otro lado del mundo. Pero si ahorita hay una epidemia igual, en México, por ejemplo, pues cuántas personas no viajan a Australia, viajan a Estados Unidos, viajan a Europa, ¿no? Entonces, en ese momento podríamos ya empezar a tener una pandemia que acabara con toda la población, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, hay que estar preocupados, pero no con una idea de tener miedo, sino más bien de estudiarlas mejor para poder entenderlas y sobrevivir. Ok, pues muchas gracias. ¿Crees que me pudieras enseñar así rapidísimo qué hay Claro, aquí alrededor? claro que sí. Bueno, obviamente este es el laboratorio de biología molecular. Aquí prácticamente trabajamos con hongos. En docencia sí hacemos cerveza, vino, yogur, justo trabajando con estas levaduras. Sí lo desarrollamos allá. De hecho, ahorita está creciendo ahí una levadura. Bueno, pues muy amable, muchas gracias. Al contrario. No sé cómo agradecer este apoyo. No, de para verdad. nada, para nada, para eso estamos, de verdad. Eso es lo importante, que la gente no se aleje de la ciencia, sino que más bien se acerque, ¿no? Y pueda conocer mucho mejor lo que se hace en los laboratorios de investigación, en nuestra facultad y en la UNAM en general, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Bueno, Daniel. sí, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues para cerrar el recorrido me gustaría que viéramos algunas de las cosas que hacen falta de la facultad. Sin duda, el lugar más emblemático de la facultad es la explanada que está frente a la biblioteca, en donde se encuentra la escultura Prometeo Quetzalcóatl. En ella, su creador Rodrigo Arenas Betancourt fusionó dos mitos provenientes de mundos distintos. Uno de ellos es el mito de Quetzalcóatl. Él robó los huesos que guardaba Mictlantecutli en el inframundo y con ellos creó a los humanos. El otro mito es el del titán Prometeo, quien escaló el monte Olimpo, robó el fuego que Zeus le había arrebatado a los hombres y se los trajo de vuelta. Por ello, le impusieron un castigo horrible, en el cual un águila le devora las entrañas durante el día y por la noche sus heridas sanan, así repitiendo el ciclo una y otra vez. Históricamente, el fuego ha sido utilizado como símbolo de la ciencia gracias a su acción civilizadora. Es por ello que este mito hace sentido aquí en la Facultad de Ciencias. Al final yo tengo mi interpretación sobre esta obra.
en la cual yo diría que gracias a Quetzalcóatl estamos aquí en la Tierra y gracias a Prometeo podemos ser científicos.